solidaria como solución a la pobreza de México, para lo cual presentamos a Fabián Coria Alcalá. Fabián Coria Alcalá es presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Construyendo Autogestión Comunitaria, CCL, SB, y ha impartido conferencias sobre economía social, solidaria y cooperativismo en la Facultad de Economía de la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma de Querétaro y para el gobierno del Estado de Durango, para múltiples organizaciones sociales. Desde hace más de 15 años lleva la economía social solidaria a la práctica cotidiana de su cooperativa. Por favor, Fabián Coria Alcalá, el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Está comprobado que en sesiones de más de 4 horas hay un relajamiento, hay un cansancio, es normal. Y como a mí me tocó lo último, pues ya se ha dicho muchísimo desde que inició el doctor Pedro. Entonces yo voy a ir más de lleno al grano de los 50 minutos que me corresponden. Nosotros trabajamos 24 diapositivas y esas 24 diapositivas, bueno, entonces trabajamos 24 diapositivas y esas 24 diapositivas, para verlas a detalle, es el trabajo de 15 años que hemos hecho. Cada diapositiva es todo un tema y representa como 5 o 6 sesiones de 2 horas cada una. Pero como ahora tengo 50 minutos, voy a generalizar la mayoría de esas diapositivas y voy a ir al grano de lo que consideramos que está pasando con la economía social solidaria y el cooperativismo en México y en gran parte del mundo, no nada más en México. Escuchando a la maestra Yesenia, le tocó el dedo en la llaga del por qué no cooperamos para que una cooperativa sea exitosa. Y también dijo algo muy cierto, las cooperativas en las ciudades grandes o cooperativas urbanas es muy problemático que triunfen, porque aquí en la Ciudad de México, en una ciudad de 9 millones de habitantes que duermen en la Ciudad de México y 11 millones más vienen de la periferia, imaginémonos 20 millones de personas en la Ciudad de México circulando de lunes a viernes que están luchando por servicios, por trabajo, por mejores condiciones para sobrevivir. ¿Tendrán cabeza para pensar en que hagamos una cooperativa y sea exitosa? Es muy complicado, Por eso las cooperativas rurales, como tienen una mayor identidad, aun cuando se diga que hay pobreza en las zonas rurales, esa identidad hace que se unan y muchas cooperativas. Yo he viajado por 35 años en la República. Miren, tuve la fortuna, entre comillas, de trabajar 35 años para el sector privado y me di cuenta de que para conocer al modelo económico social capitalista hay que haber estado en sus entrañas para poder hablar de cómo funcionan, cómo piensan, cómo actúan y cómo explotan los recursos naturales y cómo explotan la energía de la gente, llámese obreros, campesinos, empleados. Entonces hay que darse cuenta de eso para poder decir qué está pasando con la economía capitalista versus la economía social solidaria. Voy a leer algunas definiciones que me gustan porque de ahí partimos para analizar el sistema capitalista. Esto lo saben mucho los economistas, de dónde surge el capitalismo como una economía de explotación. Viene desde el siglo XV y XVI, pero su auge el despegue fue a finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial y así avanzó y hasta nuestros días ya tenemos el Internet, tenemos la inteligencia artificial, pero todo eso forma parte de un modelo capitalista de explotación. Es cierto que hemos avanzado, la tecnología nos ha ayudado mucho para vivir mejor, pero ¿quiénes viven mejor? La pregunta es, ¿quiénes viven mejor de los 130 millones de habitantes que somos en el país? Obviamente un grupo, ¿no? Un grupo que maneja las grandes empresas, que explota los recursos naturales, que nuestro país, por cierto, es un país por su geografía,
está ubicado cerca de la zona de Ecuador y tenemos nosotros como territorio una gran riqueza. Tenemos 10,000 kilómetros de litorales donde hay una abundante pesca. Tenemos minas, tenemos bosques, tenemos todo desde el punto de vista de recursos naturales. Pero ¿quién los controla? El modelo económico capitalista. Quiero leer rápidamente lo que es la economía social solidaria como definición y pasamos a la definición de lo que es capitalismo. ¿Por qué me concentro ahí? Porque la llaga que tocó la maestra Yesenia también tiene sus porqués. Es cierto que no cooperamos muchas veces, pero hay un fundamento. El capitalismo no nos dejó mente para pensar en organizarnos. ¿Ustedes saben por qué se le llama salario mínimo? Porque eso viene diseñado desde tiempo atrás, desde hace siglos. Vamos a darle un salario mínimo para que tengamos que buscar otro trabajo o hasta 3 trabajos para que pueda sobrevivir su familia. Entonces, de esa manera no le dan a la persona cabeza para decir, vamos a organizarnos en una cooperativa. No, no. Por eso cuando alguien se atreve a formar cooperativas, ya trae la mentalidad pero de una manera que no se va a organizar bien, porque antes de formar cooperativas hay que formar cooperativistas. ¿Y cómo hay que formarlos desde niños? Entonces, si desde niños no tenemos los medios económicos apenas para sobrevivir, ¿cómo vamos a pensar en una cooperativa que progrese? Y aquí, con todo respeto, como estoy en el grupo de las 14 cooperativas que vinieron a vender sus productos, incluido yo, que estoy vendiendo miel de abeja, escuché en el grupo, vi más bien, que dicen, ¿cuál metro me queda cerca de ahí del punto donde vamos a estar? ¿Cuál metro? Quiere decir que todos nos estamos trasladando en transporte público. Y si no tenemos como cooperativa una camioneta o un vehículo para transportar los productos para llegar aquí, ¿cómo hemos progresado las cooperativas? Es muy difícil. Ahora, ¿qué hacer? Como dijo Lenin hace un buen rato, ¿qué hacer? En primera hay que formar cooperativas desde niños, pero también aquí interviene el gobierno. Y a mí me consta como cooperativa, porque mira, en la Ciudad de México, en el tema cooperativista, yo he viajado en 25 estados de la República y he analizado cooperativas foráneas o rurales. Y en la Ciudad de México tiene un gran avance, le lleva años luz a los estados de la República en el tema cooperativista, pero años luz. Y aún así, falta que dé un apoyo económico el gobierno para que puedan crecer un poquito. Miren, por ahí sabemos que pueden otorgar hasta 200,000 pesos en la Ciudad de México a las cooperativas, pero para que logren esos 200,000 pesos, hay una serie de candados y trabas. Mínimo te dicen, mira, para que seas una cooperativa y te demos 200,000 o 100,000 o 50,000 para tus equipos, para que trabajes, tienes que tener estados financieros en los cuales demuestres que fuiste o eres una cooperativa con progreso económico. Pues, ¿cómo vamos a hacerle así si apenas estamos pidiendo cuál metro nos queda cerca para venir a vender nuestros productos? Aquí interviene gobierno, pero también interviene lo que dijo la maestra Yesenia, que hay que pensar en que hacemos un esfuerzo y como seres humanos pensantes, podemos organizarnos de tal manera y buscar apoyos, pero principalmente entre nosotros, cosa que no hacemos. Y yo, mire, no quiero poner aquí el ejemplo de mi cooperativa, que no hemos avanzado. ¿Pero por qué? Porque cada quien quiere jalar por su lado. Pero también es comprensible por qué quieren jalar de su lado. Porque están sobreviviendo, porque tienen familia, porque pagan renta, porque tienen una serie de necesidades que no les permite trabajar en colectivo. Y yo vengo trabajando aquí nada más con una compañera, ¿y dónde están los otros 6? Otros 6 compañeros andan desbalagados. Y así como yo, cientos y cientos de cooperativas pequeñas, ¿eh? Ahora, hay un caso diferente de las grandes cooperativas como la Cruz Azul, como Pascual, que de plano, desde mi punto de vista, han llegado a la corrupción. Aparentemente la cooperativa Cruz Azul, pues vende mucho cemento, un gran negocio, pero ¿dónde está Billy Álvarez ahorita? ¿Saben dónde está? ¿Por qué razón? Porque en el proceso de trabajo, de tiempo y de dinero,
empezó a crecer tanto que empezó la corrupción. Entonces, hay que ver que si el gobierno no nos apoya económicamente, dice que capacita, pero no capacita. Yo he estado en varios cursos que ha dado el gobierno de la Ciudad de México y no son cursos de educación cooperativa. Ahí nos hablan de negocios y la palabra negocio en una cooperativa no cabe. Yo estuve buscando un diccionario con glosario de verdaderos términos cooperativistas y ¿saben dónde lo encontré? No en México, lo encontré en Colombia y me comuniqué a Colombia y ¿qué creen? Estaba agotado. Entonces, los términos negocios, los términos utilidades, esos términos en el verdadero cooperativismo y economía social salen sobrando. ¿Cuáles son los términos? Cooperación, ayuda mutua, que son los valores del cooperativismo. Entonces, hay que ver toda la parte contraria a la que la maestra Yesenia dijo, ¿por qué somos así? Yo me voy mucho más allá de por qué somos así. Yo me atrevo a decir que desde los tiempos de la llegada de los españoles. Fue un proceso mental que nos hicieron, que nos sintiéramos sometidos. Ahora decimos, pues quiero estar en una gran empresa, la Coca-Cola, y quiero tener un puesto grande. ¿Saben que nunca lo vamos a lograr? Y sin embargo, va a pasar los años y mejor organicémonos como una verdadera cooperativa para ver si vamos entre nosotros mismos aprovechando los recursos humanos que tenemos para poder progresar. Entonces, sí es complicado, ¿eh? Y más en la Ciudad de México, pero pues hay que seguir adelante, sí lo podemos hacer. Miren, yo en los 50 minutos que tengo, voy a poner dos ejemplos de éxito de la economía social solidaria que a mí me ha costado muchísimo trabajo. Hay que ir al campo, ¿eh? Lo dijo el doctor Pedro hace un rato. Y si podemos hablar de educación cooperativa, la educación académica de cooperativas, pero dijo esto, pero hay que ir a la práctica, porque se habla mucho de la teoría de la economía social solidaria, se ha escrito muchísimo de la teoría, pero hay que aterrizarla. A veces hay conferencias magistrales que hablan mucho de teoría, pero nosotros hemos tenido la fortuna y hemos tenido, yo en lo personal, de trabajar en el campo de trabajo y os voy a poner dos ejemplos. Nuestra cooperativa está enfocada a la defensa de la soberanía alimentaria, por eso traemos miel de abeja, porque vamos por una alimentación sana para la población. Hemos traído directa de productores pescado, jitomate, aguacate, frijol, y nos hemos enfocado últimamente en la miel con trabajos de apicultores. Otra de las diapositivas que estamos trabajando es cómo se maneja la economía de los intermediarios en el renglón de la alimentación. ¿Saben qué? Está tan controlado, pero tan controlado que aquí interviene lo que dijo una compañera que preguntó, interviene el factor narcotráfico. Ahora, y muy fuerte, ¿eh? Para que lleguen los alimentos, tienen que pasar un filtro de los malosos. Y ya hay un ejemplo bien importante de eso. Hace tiempo hubo una carestía de limón y acaba de haber una carestía de jitomate, porque está controlado por esas personas. Bueno, voy al grano de los dos ejemplos, porque si no sé hasta dónde me alcancen mis 50 minutos. Hay por ahí, si me van checando el tiempo. Miren, vuelvo a que nuestra cooperativa está enfocada a la alimentación. Y no nada más la alimentación como una forma de que llenemos el estómago, sino una alimentación sana, nutritiva, para no caer en enfermedades a corto plazo, que a mediano plazo y largo plazo nos terminemos con doctores hospitalizados, con operaciones serias, basadas en un estilo de vida que es la mala alimentación. Y aquí vuelvo al capitalismo. ¿Cuál es la alimentación que nos ha fomentado el sistema capitalista? Pues está Sabritas, ¿no? Está Kentucky Fried Chicken, las hamburguesas de una marca famosa, a que no puedes comer solo una. Entonces, eso es lo contrario de una alimentación sana que nosotros estamos llevando como cooperativa, pero hemos avanzado muy lentamente, por lo que acabo de decir, que tenemos un modelo económico que no nos permite avanzar, porque eso de anunciar las Sabritas en televisión
a cada rato esos anuncios le meten a la población de que las sabritas no vas a poder comer solo una y no puedes comerla sola una. Entonces nosotros estamos enfocados a la alimentación. Entonces voy al grano porque sí me gustaría algunas preguntas al final, doctora Mara, para ir tocando el punto más importante. A ver, miren, el sistema intermediario de alimentación, nosotros durante años hemos demostrado cómo funciona y ustedes lo saben también. El productor está disociado con el consumidor, no se conocen. ¿Por qué? Porque en medio hay un intermediario que se lleva el esfuerzo y el producto del productor que trabaja durísimo en el campo. Y ese producto lo llevan a las centrales de abastos, a Walmart, a Soriana, a un precio carísimo, de mala calidad, que tiene que comprar el consumidor. Entonces, todo eso hace que la alimentación, y a propósito de la parte que en la década de los 60 fue el acabose de la mala alimentación que tenemos hoy, porque creció la agroindustria. Antes de esas décadas, nosotros comíamos directo del campo, que los frijolitos, que los quintoniles. Después de esa década, la industria empezó a envasar los productos, se los compraban los productores a precios irrisorios y los envasaban los productos para que una lata te dure 2 años. Si no en refrigerador, una lata, pero ahí ya viene el germen químico que te va dañando la salud. Por eso es que ahora hay muchas enfermedades derivadas de un mal estilo de vida de alimentación. Entonces, la intención nuestra es de que hagamos el trabajo con los productores directo a los consumidores y evitando el intermediarismo. En la mesa que tenemos de miel, lo que hacemos, viajamos con los apicultores de varios estados de la República para trabajar con ellos directamente, conocer sus necesidades, ver la manera que en la parte de cooperación, otorgarles un buen precio por su trabajo y traer esa miel aquí de alta calidad para que la gente pueda alimentarse lo mejor posible. Yo tuve la fortuna, cuando trajimos tilapia, mejor conocida como mojarra, de vivir 8 días con los pescadores de la Huacana en la Laguna del Infiernillo. ¿Por qué quise estar una semana con su familia, vivir allá, comer con ellos? Porque ahí me di cuenta de cómo es verdaderamente, cómo vive nuestra población, en el caso de los pescadores. Y déjenme decirles que viven terriblemente, sobreviven. Entonces, de esa manera me di cuenta que hay que hacer la relación con productores. Ahorita son apicultores, fueron pescadores y han sido de diferentes productos, pero hay que vivir con ellos. No podemos hacer las cosas por internet, un trato por Zoom. No, 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 hay que estar en contacto vivo con ellos, entenderlos para poder trazar un proyecto que nos lleve a traer una miel como la que estamos trayendo. Entonces, a grandes rasgos, el estilo de vida alimentario nos lleva a enfermedades y a la muerte. ¿Y quién gana con todo eso? Las grandes empresas. Por ahí tenemos, y ni modo tengo que decir los nombres, por ahí tenemos una empresa Nestlé, que es una empresa transnacional, que sus cientos de productos son transgénicos, dañan a la salud. Esa leche NAN de marca, está comprobado documentalmente que desde que nació esa leche NAN para los niños lactantes porque su mamá tuvo que ir a trabajar y los dejó y denle leche NAN, ¿saben qué? Está comprobado que durante décadas ha causado enfermedades graves y muerte porque ese producto es químico. Y así podemos hablar de muchos productos. Entonces considero que no nada más es porque la gente no quiera cooperar, es porque tenemos un modelo que no nos permite salarios mínimos para que no tengas cabeza para organizar una cooperativa. Y si organizamos una cooperativa, primero hay que formar cooperativistas y eso es bien complicado, bien complicado. Nosotros hemos visto a lo largo de 15 años que se puede, pero hemos avanzado lentamente. ¿Saben quién ha avanzado más? Brasil ha avanzado mucho más que nosotros, porque tiene otro modelo en el cual la gente se permite organizarse y ir progresando. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos como cooperativa. Y a mí me gustaría algunas preguntas, porque es el sentir
y dudas de las personas que están aquí, porque eso se da en la calle también, las dudas que hay aquí son las mismas que se dan allá. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos, y pues estoy a sus órdenes como representante de una cooperativa que vamos al trabajo de campo, ¿no? No sé cómo vaya por ahí mi tiempo, doctora, para 20 continuar. minutos. Tengo 20 minutos más. Bueno, miren, tengo otra definición aquí de lo que es economía social solidaria. Es un sistema económico alterno al sistema capitalista. Y quien diga que el sistema capitalista se va a acabar algún día, déjeme decirles que no, porque también evoluciona, también está mutando. Entonces se va condicionando para seguir controlando la economía del mundo. Y en concreto en México va cambiando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un modelo de economía social solidaria pueda funcionar de manera alterna? Tenemos que acondicionarnos a lo que tenemos. Esta definición me gusta. Miren, dice, la economía social solidaria es un sistema socioeconómico que llevan a cabo organismos del sector social basados en la democracia en la toma de decisiones, la propiedad social de los recursos productivos que tienen, la distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de la comunidad. Las cooperativas que hay ahora, tristemente he observado durante 35 años a nivel nacional, que el dinero que pueda apoyarles el gobierno o junten ellos, saben que tratan de que los beneficios sean de ellos, pero ¿qué creen? Tiene que compartirse con la comunidad donde se desarrolla, iniciando por la economía local, después por la economía territorial y después la economía nacional. Entonces, debe haber, este término me gusta, lo escuché hace poco, debe haber una prosperidad compartida y no nada más para el grupo de los cooperativistas, sino de la sociedad en la que se desenvuelven. Miren, ahora quisiera desglosar rápidamente en unos minutos cómo funciona el capitalismo. El capitalismo como definición y versus la economía social solidaria, voy a mencionar unas cuantas diferencias. El capitalismo o neoliberalismo se orienta a la ganancia, a los negocios y el lucro por sobre la parte ideológica y por sobre lo que quieran de las personas. Es ganancia y lucro. ¿Y cómo se agrupan? ¿Cómo se agrupa el capitalismo? El sector privado empresarial utiliza el salario mínimo que ya comentamos. Los medios masivos de comunicación, todo eso es capitalismo. Y yo manejo esto como una irresponsabilidad, el consumismo y la alimentación como un consumo irresponsable. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo biológicamente es perfecto, perfecto, pero lo empezamos a dañar con la alimentación chatarra. Entonces el cuerpo, si hablara, nos diría, oye, ¿por qué me diste esas sabritas? ¿Por qué me diste ese Kentucky que me está dañando y me voy a enfermar? Ese es el consumo irresponsable, que si sabemos que la Coca-Cola nos hace daño, la seguimos tomando. ¿Saben por qué? Porque las empresas que elaboran alimentos tienen ingenieros en alimentos que son buenísimos como ingenieros en alimentos. Están bien pagados por esas empresas y le ponen saborizante a los productos para que el paladar de niños, incluso de adultos, diga, ay, qué sabrosas son esas hamburguesas, pero nos estamos dañando. Eso es el consumo irresponsable. Entonces, esos ingenieros bien pagados formulan los alimentos para esas empresas para que nos gusten y luego nos meten los comerciales y tomamos mucha Coca-Cola. Ya es una adicción. Bueno, otra cosa, el capitalismo es un saqueo de recursos naturales, explotación de trabajadores y destrucción del medio ambiente. Ahí están las mineras canadienses, que aparte de la explotación, cómo dañan a los obreros mineros. Ya hemos sabido de tantas desgracias. Ahí está pasta de conchos y otras más. En ese mismo sistema hay una transculturación. Quiere decir que agarramos cultura gringa en la forma de vestir, en la forma de alimentarnos, en la música,
Entonces, todo eso es una transculturación que la tomamos de allá, pero también nos las han impuesto durante muchos años. El individualismo principalmente, el capitalismo fomenta individualismo, apatía, por eso es de que nuestras cooperativas nada más son de membrete, aunque estén legalmente constituidas, ¿eh? Son de membrete. ¿Qué? Porque no funcionan. Aquí también hay otra bien importante, las religiones, pero no me meto ahí. ¿Por qué? Porque hay que respetar que aquí puede haber diferentes religiones, mejor ahí, mejor le cambio al sistema bancario. Miren, el sistema bancario, aunque esté ahorita la cuarta transformación, que está haciendo algunas cosas buenas, el sistema bancario, el año de 2024 tuvo 290,000 millones de pesos de utilidad neta. Díganme si no sigue siendo un gran negocio con las tasas de interés, con las tarjetas de crédito, todo eso es capitalismo. En el 2025 tuvo 300,000 millones de utilidad neta. Entonces ellos siguen viviendo muy bien, de lujo, aún con la cuarta transformación. Se ha avanzado, pero necesitamos avanzar más y de ser posible más rápido, ¿no? Hay otras diferencias bien importantes en capitalismo y economía solidaria, miren. Esto da para mucho, ¿eh? Repito, este taller se puede llevar a detalle 5 o 6 sesiones de 2 horas cada una. Hemos dado estos talleres para ir al detalle de cada diapositiva y la gente puede entender cómo funciona la economía en un sistema capitalista. El capitalismo tiene una estructura vertical. Hay un dueño de una empresa, abajito, o varios dueños, varios accionistas, y abajito vienen directores y de departamentos. Es una estructura vertical y en la economía social solidaria es una estructura horizontal democrática. Debe ser así. Otra diferencia es el ofertante y demandante son anónimos, es lo que decía del pescado. El ofertante y demandante se desconocen. Nosotros tuvimos que ir a vivir a Michoacán para conocer al productor pescador, porque pues no conoce a los consumidores y los juntamos. Pero para que haya que se hayan juntado, ¿saben qué pasó? Hasta peligroso estuvo, ¿eh? Porque nosotros, estando en la Laguna del Infiernillo, Michoacán, después de hacer un montón de asambleas con los pescadores para decirles, mira, el modelo de economía solidaria es así y así y así y así, y no entendían. Hicimos reuniones y reuniones allá en la Laguna del Infiernillo. Fueron entendiendo y hicimos un trabajo de campo que llevamos pescado a Ecatepec, 4,5 toneladas semanales. Es un mundo de pescado y no requerimos ningún refrigeradorcito chiquito, ¿eh? Porque fue cuestión de planeación, organización, de tal manera que llegaba el pescado cada semana y ya había camionetas de compañeros esperando el pedido que se hizo en la semana anterior y lo repartían y ese mismo día estaba en las cacerolas o sartenes de las familias. Entonces, fue exitosísimo, pero ¿saben qué? Desgraciadamente, ¿por qué abortamos el proyecto? Por corrupción tanto de pescadores como gente de acá de Ecatepec, corrupción. Entonces hay que manejar candados para evitar eso. Entonces, otra diferencia de capitalismo contra economía solidaria, que es muy importante también, ¿eh? Miren, aquí tenemos, tiende al desempleo y la exclusión. El sistema capitalista no quiere que se conozcan las personas porque fomentan el individualismo y los echa a pelear, ¿eh? En una de las empresas que estuve en los tiempos de mis 35 años del sector privado, veía que los dueños decían, ¿sabes qué? Echa a pelear al jefe con los comisionistas, échalos a pelear. ¿Por qué? Que no quiero que se conozcan bien porque me pueden robar. A ese grado el modelo capitalista y los empresarios, ¿eh? Otra diferencia importante, que el capitalismo promueve la apatía social y la despolitización de las mayorías. Es lo que pasa cuando nos dicen que pues el pueblo mexicano está ya politizado, pues déjenme decirle que no. Habrá unos avances, pero hay que reconocer que no. La economía social solidaria promueve la conciencia social y la participación política.
muy difícil de lograr, ¿eh? Y no soy pesimista, lo he vivido en 15 años de trabajo de campo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros hemos hecho y lo que vemos que está muy complicado. Hay que hacer mucho, sí hay que hacer mucho, pero para eso necesitamos la organización y sobre todo descolonizar la mente. Es un tema bien importante porque tenemos la mente colonizada a 500 años de distancia. Pensamos siempre que debemos ser empleados de una empresa y no. Un ejemplo rápido, de los tiempos de Hugo Chávez, tuvimos una reunión cooperativista en la Embajada de Venezuela y había un compañero que acababa de salir de ingeniería de la UNAM y se quejaba amargamente ahí en la reunión. Dice, ya salí, ninguna empresa constructora me da trabajo. ¿Qué hago? No hay trabajo. Las grandes empresas constructoras no se fijan en mí. Y yo le digo, mira, compañero, ¿por qué no en lugar de que te quejes porque esas empresas capitalistas no te dan trabajo, porque no te reúnes con 5, 6, 7 compañeros que salieron de tu generación, que empiezan a regar tarjetitas y dicen, somos ingenieros y le podemos hacer remodelación en su casa, le podemos construir si tiene un terreno, y eso es construir comunidad? Le cayó el 20, dice, sí, no lo había pensado, porque esa mentalidad está colonizada de que debemos ser empleados de una empresa, y si es una empresa grandota, mejor, porque podemos ganar mucho dinero. Miren, yo tengo licenciatura en Contaduría Pública y en la UNAM nos llamaban la Facultad de los Animales, porque pensábamos de forma animal. Cuando termine la carrera, voy a trabajar en la Coca-Cola, voy a ser gerente y voy a ganar mucho dinero y voy a tener un Ferrari, cosa irreal. Y es que la verdad, así la mentalidad. Y a la gente de economía le llamaban los sopilotes estreñidos. ¿Cómo? A ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Dice, porque, dice, planean mucho y no obran. ¿Y saben qué? Y otra cosa que es la realidad, a los de la facultad de Derecho de la UNAM, les decían los plátanos. ¿Por qué? Dice, porque nunca son derechos. Entonces, miren, son detalles que en la vida práctica diaria es la verdad. Entonces, miren, pues estoy a sus órdenes si quieren que hagamos algún taller más adelante con detalles de cómo funciona la economía en cuanto a la cuestión alimentaria, para que en un momento dado podamos entre todos o hacer un proyecto en el cual lo aterricemos y aunque sea un grupo de gente o grupos, podamos alimentarnos mejor. Eso es nuestro tema, la alimentación para la población. Muchas gracias. Damos un espacio para preguntas y respuestas, si hay alguien del público presente o en línea tiene algún comentario o pregunta, por favor. Adelante, no tenemos ningún comentario, ninguna pregunta. No, aunque primero que nada, muchas gracias. Aunque fue muy poco tiempo, la verdad, muy interesante. Y sí estaría bien que se programara un taller para verlo de manera completa, porque está muy enriquecedor, la verdad, lo felicito. Y también por la vasta experiencia que posee. Yo nada más tendría una pregunta. Mencionaba acerca de los pescadores, pero seguramente se ve en otro tipo de cooperativas. En otro tipo de cooperativas, no nada más en ese caso. ¿Cuáles serían esos candados que mencionó hace un momento para, para evitar la corrupción? Porque lamentablemente en nuestro país la corrupción es un tema que
ha sido como un cáncer, una sombra que nos ha perseguido por décadas. Y pues lamentablemente ese es el pensamiento de muchos, ¿no? Donde hay dinero, así que pónganme ahí donde hay dinero, porque de los demás yo me encargo, ¿no? Dice algún dicho vulgar, ¿no? Popular. Pero, ¿qué se podría hacer o cuáles son esos candados? A mí me llamó mucho la atención eso porque siempre se inicia con pues con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero lamentablemente siempre viene algo que enloda, ¿no? Y sobre todo, dicen por ahí, esto es bíblico, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando se tiene un amor desmedido por el dinero y no por el bienestar común, pues comienza esto de la corrupción. Entonces, ¿cuáles serían esos candados? Mire, muchas gracias por la pregunta. Mire, en el caso de los productores de pescadores, y puedo decirlo que en general, productores de todos los alimentos, mire, la supervisión es uno de los candados más importantes. Pero aparte, las personas que elijamos para trabajar en este proyecto, más o menos hay que seleccionarlas, más o menos, ¿eh? Pero eso no estamos exentos de que la corrupción haga que un proyecto truene. Miren, hace un momento omití y me dio un temor por mi vida, ¿eh? En el caso de los pescadores, trabajamos con ellos 4,5 toneladas semanales, y íbamos creciendo en cantidad. Pero antes de que llegáramos, ¿de quién eran esas 4,5 toneladas? ¿Saben de qué eran? De los intermediarios. Era dinero que les empezamos a quitar para bien de los dos polos. Por ahí escuchamos, no directamente, que hubo amenazas de muerte, porque entre más creciéramos en volumen, les íbamos a quitar más dinero. Y entonces ahí, la gente que nada más ve el lucro y ganancia, ahí ya va la muerte de por medio, ¿eh? Allí no se tocan para decir, ay, pues están haciendo un proyecto de economía, no, muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros a veces sabemos que cuando vamos a hacer asambleas con productores de cualquier producto, en una asamblea de 10 productores o 15 o 5, ahí hay uno o dos que son intermediarios y nada más están oyendo de qué se trata el proyecto. Y entonces nos van captando al grado de que hay riesgo de muerte. Sucedió con el pescado. Entonces, candados, porque en todo caso no crecer tanto, ¿no? O sea, es terrible decir esto, pero no crecer tanto, porque en el crecimiento ya nos señalan a ver esos. Y hay desapariciones, y ahora más, que fácil se puede desaparecer una persona por allá en el campo, en las rancherías, se desaparece una persona y ¿saben cuándo la encuentran? Nunca. Entonces hay que tener cuidado de este proyecto alimentario, hay que tener mucho cuidado, pero también no hay que temer de ir con precaución, pero avanzando poco a poquito. Otro candado, no nada más con los productores, acá en la ciudad. Ahora, cuando se dice amas el dinero, lo que pasa es que también se inició ese amor al dinero por la necesidad. Y después ya se hizo un vicio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces sí candados, pero el principal es la supervisión. Bueno, Vamos a hacer la ronda de preguntas y al final, ¿cómo no? para que no se nos acabe el tiempo. Bueno, mi pregunta, bueno, antes de nada agradecerle una conferencia muy interesante justamente y me llama mucho la atención la parte que dice de los intermediarios, ¿no? Estoy trabajando con productores de café y justamente uno de los problemas de los pequeños productores es que se tienen que aumentar a estos pequeños, a estos intermediarios o coyotes también. Entonces, ¿considera usted que el comercio justo puede ser una alternativa hacia los intermediarios, como lo menciona, o cuál sería una alternativa para estas? Vamos, otra pregunta. Hola, ¿se escuchan? Sí. Bueno, pues primero que nada, igual quiero agradecer por su plática, por compartirnos su experiencia. Siempre es muy enriquecedor escuchar a alguien con tanta experiencia, además de la teoría en la parte ya aplicada, en la parte práctica. En este sentido, mi pregunta es, desde su experiencia como empresario cooperativista, hablaba de la parte de los socios. ¿Usted cree que hay filtros para elegir buenos socios? ¿Qué rasgo identifica
en la personalidad de las personas que los hace descartarlos? ¿O qué tiene que tener alguien en específico que usted diga, este es buen socio, con este me aviento? Gracias. ¿Ya contesto las dos? Bueno, falta de parte de de- Juan Carlos, de parte de Juan Carlos menciona, considero que el capitalismo es una cadena interminable. ¿Qué propone? Que aunque no acabe, porque como ya lo había comentado, que ya no se haga más, debido a que esto es algo muy complicado. Gracias. A ver, nuevamente, por favor. Considero que el capitalismo es una cadena interminable. ¿Qué propone? Aunque no se acabe, porque como ya lo había comentado, es algo muy complicado. Sí, sí, comentaba, al empezar la primera pregunta, el comercio justo sí es bien importante, pero también hay que ver, va de la mano con la pregunta que hizo el compañero de cómo identificar a los cooperativistas. El comercio justo es una alternativa importante siempre y cuando sea justo. Aun cuando haya productores o gente que esté en la ciudad que ligue, siempre hay gente, hay que ubicarla, que le pellizca el dinero en el paso de productor hacia consumidor. Pero el comercio justo es una alternativa importante y hay que tener cuidado con eso. La otra, mira, tu pregunta es bien interesante porque mira, me pasó a mí, cuando dije vamos a hacer una cooperativa, la voy a iniciar yo, me costó medio año haciendo juntas con muchas personas, hombres y mujeres. Yo pagaba el desayuno, pagaba la comida, pagaba la cena para escucharlos, a ver qué opinaban del proyecto. Cuando alguien decía, y sí sucede muchas veces, oye, entonces en esa cooperativa ya vamos a ganar mucha lana, ¿no? En ese momento está descartado, está descartado. Pero aún así, en mi cooperativa yo fallé también porque no supe escoger en medio año, ¿eh? Incluso escogí gente de izquierda, de los tiempos del PRD, de izquierda, pero era izquierda entre comillas, porque eran de izquierda, pero cobraban con la derecha. Entonces es bien difícil identificar a las personas, pero yo concluí que una cooperativa de 10, 15, 20 socios no es viable, porque lidiar con 15 o 20 formas de pensar en una asamblea es terrible. Entonces yo me voy ahora, quien quiera hacer una cooperativa, que por la Ley General de las Cooperativas sean 5 y tratar de identificarlos lo mejor posible, porque tienen derechos en una asamblea, voz y voto. Entonces, si te echan un montón, 3 de ellos, contra 2, ya perdiste una decisión importante. Entonces, hay que ubicarlos, pero desde la forma de hablar, te das cuenta que buscan la lana. Entonces, yo me di cuenta de eso y falló, pero ahora hay que intentarlo con quien quiera hacer otra cooperativa. Y la otra pregunta, mira, el capitalismo, como decía, nunca va a terminar. Va mutando, va evolucionando, se transforma y ahora ya es, en los tiempos modernos decíamos, la inteligencia artificial, el Internet. Entonces, es difícil. Entonces, vamos a manejar la economía social solidaria de manera alterna. Tenemos que adaptarnos de manera alterna y si se puede. Ojalá y el gobierno nos diera más oportunidades de capacitación. A veces no tanto el dinero, porque miren, cuando le llegan a dar una cooperativa 200,000 pesos, ¿saben qué pasa? Piensan, tenemos 200,000, hay que repartirlo en los 5 o 10 socios. ¿Y dónde está el proyecto? Y como es a fondo perdido, pues ya se perdió. Y la cooperativa no progresó. Y luego cada quien se va por su lado porque ya no hay dinero. Y eso lo tiene bien claro la Secretaría de Desarrollo Económico, que el personaje llamado Fadala Cavani, que hace años estaba en desarrollo económico hace años, ahora ya creo que está en otra posición más alta. Una vez le pregunté, ¿y qué pasa con las cooperativas? Y dijo, mira, no quiero hablar de eso porque las cooperativas están muertas. Así dijo, pero ¿por qué están muertas? Por lo mismo que hemos comentado, que les dan 50, 100,000 y entre ellos se lo reparten. Entonces, el capitalismo nunca va a terminar. Hay que agarrarlo de manera alterna. Sí se puede, pero con mucho cuidado para que sea una cooperativa exitosa. Pero exitosa no nada más económicamente. Y dijo la maestra Yesenia, no nada más económicamente, principios y valores éticos. Y eso viene desde niños. Y si ya traemos nosotros ya de grandes, adultos o viejos, un costal de mañas, pues hay que agarrar a los jóvenes y niños para impulsar el cooperativismo con valores éticos.
y morales. Esa es la única manera, pero sí se puede, hay que intentar.